Sí, yo quiero iniciar con un mensaje que la Nación One Piece me ha encargado para difundir. Este mensaje hemos construido desde una reflexión donde cuando éramos pequeños, cuando nos decía el profesor o cuando estabas trabajando en algún lugar te dicen que el tiempo es oro y hay que aprovecharlo. Sin embargo, nosotros nos hemos dado cuenta que el tiempo no es oro. ¿Por qué? Porque sin oro tú puedes vivir toda una vida, pero sin agua no vives un solo día. Entonces, para los One Piece, el tiempo es agua, no es oro. Y como el tiempo es agua, empecemos avanzando para que ese tiempo que es agua no nos deje. Y bueno, agradecer a esta entrevista. Yo creo que esto nos ayuda a que se siga difundiendo toda la actividad que estamos haciendo también, pero también las preocupaciones que hay en el territorio One Piece, a la cual hoy vamos a hablar. Queremos recordar hoy día lo que ocurrió entre enero y febrero del 2016 cuando se produjo el derrame de petróleo en Chiriaco y Morona. ¿Cuál fue el impacto social, cultural en las poblaciones indígenas que directamente fueron afectadas? Yo creo que si miramos nosotros cómo ha afectado a la comunidad mayoriaga social y culturalmente, es que primero que los varones tenían que dejar su familia para ir a trabajar en la remediación. Es un impacto, quiera o no es un impacto. Y en segundo lugar, ya no comían la comida que tenían en la comunidad y ni siquiera se dedicaban a hacer sus chacras porque Petroperú les dotaba de alimentos y les dotaba hasta de agua. Entonces ya va al asistencialismo, esperar de otros después de haber vivido trabajando y comiendo de tus propios recursos que tienes allí, esperar que alguien te dote. Entonces estás yendo a la dependencia. Eso es un problema serio y eso ha vivido mayoría. Pero también el otro impacto ha sido que viene Petroperú y les ofrece cosas que no iba a cumplir. Les dice que les iba a poner agua, les dice que les va a hacer piscigranjas porque un estudio que se hace resulta con estos resultados de los peces que estaban contaminados. Entonces no podían comer sus peces, entonces tenía que haber piscigranjas para que de allí puedan aprovechar la comida. Ese ofrecimiento de Petroperú no se ha cumplido con ninguno. Eso fue un impacto grande, pensando en que sí se va a hacer, pero después cuando no se hace, eso era indignación, y esa indignación ha generado problemas serios hasta ahora, y ahora le están diciendo, le están responsabilizando a la comunidad mayoriaga en este último derrame que ha habido, que ellos han sido los que han hecho el sabotaje. Entonces yo creo que eso se tiene que analizar profundamente para que Petroperú tenga que asumir su responsabilidad de no haber asumido después de hace 40 años haber construido un oleoducto, pero que ni siquiera lo ha reparado, cuando en las exigencias de normas tendrían que haber reparado después de 15 años. Y ahora, a nosotros, que no nos conviene que siga deteriorándose nuestra fuente de vida, que es la naturaleza del bosque, nos quieran responsabilizar asumiendo ellos su irresponsabilidad. Entonces es un problema serio que vive mayoría del territorio One Piece. Eso. Y hasta ahora entiendo que no han terminado de remediar completamente, porque hace como 2 meses que pasé por Morona y me encontré con personas allá y pregunté, ¿no? Y me dicen que todavía quedan charcos de petróleo, ¿no? Cuando llueve esto se levanta y eso va a las quebradas donde están los peces. Hay que entender que los peces no son estáticos allí, los peces se pasean también. Cuando van a poner huevos, migran hacia abajo y después suben a través de los mijanos. Entonces no solamente se quedan en este espacio, ya están por Santiago, están por Marañón, están por Cenepa, pero ya están con petróleo en el estómago. Entonces eso cuando comes, ¿qué va a pasar? Ya tienes metales pesados en la sangre. Pero eso es un serio problema que vive la Amazonía en su conjunto, no solamente la población One Piece. Lo que ocurre aquí va a repercutir en otros lugares. Por eso, yo creo que estas protestas que se hacen no debe ser cada uno por su lado, pero que tiene que ser de manera conjunta.
Por ejemplo, cuando los Cotrocuecas se ponen a protestar, los Abajuna cerrando la carretera en estación 5, y Mayuriaga reclamando sus derechos. Entonces, el Estado lo que hace es mirar cómo debilita esas fuerzas para evitar que se siga protestando y después criminalizando también a los líderes indígenas que salen a defenderse solos, ¿no? Sí. También en enero fue el derrame allá en Chiriaco. Y lo mismo pasó porque, como sabemos, los pueblos originarios, gran parte de nuestra fuente alimentaria es de la zona, de la selva misma, del río, y sembramos en nuestras chacras todo lo que nos va a proveer, ¿no? O sea, hablamos de una soberanía alimentaria. Entonces, aquella vez el petróleo llegó hasta el río Marañón, varias comunidades. Y hoy visité Nazaret mismo, Machapúa, Temachnum, Chipe, mi comunidad de nacimiento. Entonces, como gran parte de las comunidades suelen sembrar a lo largo del río, en las riberas, ¿no? Porque producen mucho mejor, y cuando hubo ese derrame, hubo una subida de río, cubrió todo de petróleo y no se podía comer nada. O sea, era una crisis tremenda porque decían, ¿de dónde saco la comida? Y gran parte de las proteínas que lo sacamos del pescado en los ríos no se podía comer. Y en nuestro presupuesto económico, en lo que es alimentación, casi nunca invertimos nada, o sea, porque comemos el pescado o de vez en cuando los animales del bosque, las aves. Y en la chacra tenemos la yuca, el plátano, que es la guarnición diaria en nuestra alimentación, el chapo, que es nuestra bebida, no necesitamos comprar azúcar, por ejemplo, la caña de azúcar, las frutas lo tenemos en la chacra. Todo eso se vio contaminado, entonces no había que consumir, y bueno, y las mujeres, como tú bien decías, en mayoría los hombres se fueron a trabajar, ¿no? Igual pasó allá en Chiriaco y más a lo largo del río Marañón, que todos los hombres prácticamente se fueron a hacer la limpieza del crudo, y las mujeres se quedaron en casa con los niños, las niñas. Entonces me decía una señora que su bebé lloraba, ¿no? y le pedía comida, y decía, ¿yo qué hago? Porque sus chacras estaban destruidas, no había nada que comer, ni agua, porque las tuberías que conectaban... No había quien vaya a cazar también. Sí, normalmente los hombres van a cazar, claro. Y aquella vez las tuberías, como llovió fuerte, las tuberías se habían roto y no había agua limpia, y normalmente en las comunidades sabemos que nos vamos al río a lavar la yuca, a bañarnos, a lavar la ropa, y también a jugar como un espacio de recreación, ¿no? Todo eso se perdió, entonces, wow, sí. Era una crisis tremenda de todo tipo, emocional, espiritual. Las abuelas, las personas ahí también, o sea, utilizamos las plantas para curarnos cuando tenemos dolor en el cuerpo, en el estómago, todo lo tenemos ahí en las chakras, todo se perdió. Entonces, pucha, fue terrible. Sí. Yo creo que también había un impacto social fuerte cuando se proliferaron las organizaciones, las federaciones. O sea, una comunidad ya quiere tener una federación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de plantearle apoyo a Petroperú, porque si no, no va a llegar para mí nada. Pero no solo eso, había otro problema de que estas organizaciones tenían que recomendar a obreros para que vayan a trabajar allá. ¿Y qué pedían? Pedían dinero. Estas organizaciones piden dinero a estos obreros que van a trabajar en la remediación. Eso está escrito en la conclusión final de esta comisión investigada sobre ramos de crudo, que lo presidió el actual premier. Entonces, ese es un problema. Cómo se proliferaban las organizaciones para eso, no para pedir la mejora de condiciones de vida de sus representados, sino cómo yo pido dinero o pido víveres para tener yo también eso. Y por otro lado, lo que dice Llanúa es que sí había serios problemas, no solamente porque faltaba el papá, había
no todos, por supuesto, no todas, por supuesto, pero había prostitución. Eso es un problema serio, eso no ha habido en nuestra cultura antes. Hay un respeto tremendo a la familia, pero esto se ha visto. ¿Por qué? Porque los comerciantes se iban llevando cerveza a la comunidad para vender, porque había plata. Entonces lo que pasaba es que también algunas mujeres se iban a tomar cerveza. Entonces, ¿qué ocurre cuando está sola? Y se quedaron solas todas, porque todos se fueron a trabajar. Ese era un problema serio. Entonces todo esto genera una crisis social, cultural, económica, ambiental, y todo esto es lo que no quisiéramos que se repita, pero sigue habiendo más derrames. No hace mucho ha habido otro derrame en el territorio Bajún, en Santa Rosa. Sí. Entonces, Petroperú hasta ahora no ha dicho, no porque estamos diciendo nosotros, sino porque todos sus compromisos que ha asumido no los ha cumplido ningunas, pero por lo menos uno de los compromisos que debe asumir inmediatamente Petroperú es que tiene que reparar el oleoducto, reparar de manera general, porque si no, estos fierros que están podridos, esta tubería que ya está en las últimas, de todas maneras, así vaya dando apoyo a las comunidades, si no repara esto, va a continuar los derrames. Y va a continuar diciendo que somos los indígenas los que estamos haciendo sabotajes, cuando finalmente son ellos que no han reparado a tiempo y no quieren asumir su responsabilidad. Es increíble la historia detrás del derrame que no se conoce, sorprendido por lo que nos cuentas en el impacto cultural y social. Quería hacerles mención de que OEFA, en la resolución de la primera vez que sanciona a Petroperú y que luego lamentablemente caduca el caso y se archiva y ha vuelto a empezar, señala que la contaminación de petróleo afectó la labranza del suelo, actividades de riego, siembra y cosecha de las comunidades. ¿Es esto cierto? ¿Y cuál es su opinión al respecto? Es cierto, no solamente de la comunidad de Mayuriaga, sino también de estas 21 comunidades que están hacia abajo, por donde pasó el derrame de crudo. A ellos los han ignorado, los han puesto a un costado. Hasta ahora siguen reclamando. En esta última movilización que se ha hecho en Mayuriaga, tomando la estación 4, las 21 comunidades también se han reunido para reclamar el ofrecimiento que hizo Petroperú en ese momento cuando hubo el derrame. ¿Qué hizo Petroperú? Muy inteligentemente el Estado lo que ha hecho es no acudir a Mayuriaga, sino acudir a donde estaban estas 21 comunidades reunidas en Puerto Alegría y decirles que va a cumplir todo este compromiso que ha asumido. Pero ¿cómo va a asumir cuando hasta ahora no ha aparecido? O sea, después de los acuerdos se desaparece Petroperú. Y encima que no van funcionarios de alto nivel de decisiones, sino se van funcionarios de medio nivel, van solamente para recoger los apuntes y después se desaparecen. Entonces no está tomando Petroperú y el gobierno, ¿no? Porque somos todos, y el gobierno de turno, en serio todo este problema que está ocurriendo en la Amazonía. Si esto hiciéramos en Lima los indígenas, ¿qué nos hicieron? Hace ratos que nos hubieran encarcelado. Pero ¿por qué no se mira desde esta misma mirada hacia la Amazonía, hacia los derechos indígenas? Nos miran, como dijo Alan, personas de segunda categoría, por eso es que se hace esto. No, nosotros somos tan igual como cualquier persona puede vivir en otros países del mundo. Entonces yo creo y encima que nosotros protegemos todo este bosque, venimos conservando durante 7.000 años, hasta más, todo este bosque que está sirviendo para toda la humanidad, para todo el planeta. Pero yo creo que eso tiene que mirarse desde el gobierno nacional y Petroperú, que es el responsable directo, ¿no? Hay dos fuentes que están respaldándonos a nosotros. La Iglesia Católica, a través del Papa, está diciendo hay que cuidar la casa común. Importante. Creo que sí se aprendió desde los trabajos de los pueblos indígenas para decir eso. Pero por otro lado, las Naciones Unidas, a través de la Relatora Especial de Derechos Indígenas, está diciendo que el 20% del territorio del mundo
viven pueblos indígenas y que el 80% de la diversidad biológica está en estos territorios y está exhortando a los estados nacionales que se les reconozca su territorio integral, porque eso va a servir para mitigar el problema de cambio climático. Entonces yo creo que los estados tienen que ser conscientes en que sin Amazonía, sin biodiversidad, no somos nada en este planeta. Yo creo que eso tenemos que empezar a trabajar con los gobernantes, para decirles que tienen que pensar en estos pobladores que viven desde hace miles de años conservando toda esta biodiversidad que es para todos, porque no solo es para los guampis o los abajún, sino es para todos. Allí se va a conseguir de aquí, no en muchos años, muchas soluciones que puedan haber para la salud humana, porque ahí están las plantas medicinales. En esta última reunión que tuvimos en el lanzamiento interreligioso, estuvo ahí como ponente Pepe Álvarez, que está trabajando, creo, en algún sector del Estado, cuando ha dicho él que el 3% de plantas medicinales se han estudiado hasta ahora, pero el 97% no se ha estudiado, entonces está intacto. Hay mucho que hacer para la Amazonía y no se ha hecho nada, solo lo que se ha hecho es contaminar la Amazonía. Sí, sí. Una terrible pena lo que viene pasando esto con los derrames, ¿no? Y sí, aquella vez, así, recordando y viendo, cuando visité la zona contaminada allá en Chiriaco y las comunidades del Marañón, o sea, se veía como, yo me fui como 2 meses después, en marzo, visité y aún se veían huellas de petróleo ahí, en las hojas, en las plantas. Y en la arena tú metías la mano y podías ver todo el petróleo ahí debajo de la arena, ¿no? Y esto que es Marañón, y allá que es en la selva baja, el petróleo solamente entiendo que se asienta, ¿no? No, en Cachacaño sigue todavía vigente el petróleo, en Cachacaño. Claro, sigue claro. vigente el petróleo. Hay un químico que utilizan para desaparecer el petróleo, no sé cómo se llama esto, tiene un nombre. Era como sí, lo echan y eso se asienta. Y con eso dicen, ya remediamos todo. Y nosotros con simple vista creemos que es un remedio total, lo han enterrado. Este químico sirve para enterrar el petróleo crudo. Entonces, pero que después de 6 meses otra vez aparece. Pero para Petroperú eso es para que desaparezca nada más. Pero el petróleo sigue ahí. ¿Y eso a quién afecta? A nosotros. No afecta a Lima. No digo que, no estoy diciendo que los limeños no estén haciendo nada, sin embargo estoy poniendo como un ejemplo. ¿Qué ocurriría si esto haría acá? Yo sé que los limeños salen inmediatamente para protestar, así como protestaron contra Chávez, ¿no? Yo creo que es porque es un problema serio de vida, de salud de la población. Y que involucra una afectación también al ecosistema de la cuenca hidrográfica, ¿no? Así es. Dice OEFA en esta resolución del 2017 que se afectó el agua para consumo humano, el sentimiento espiritual de las comunidades, la purificación del aire, el ecoturismo, alimentación, tanto de ganadería como pesca, ahuyento de animales, recolección de plantas y sobre todo el tema de recreación de las propias comunidades. ¿Cuánto de esto que señala OEFA es cierto? No, totalmente cierto. O sea, con esta entrevista nosotros no podemos escribir todo esto, pero yo creo que está documentado lo que está diciendo OEFA. Ahí se puede ver si los animales podrían hablar. ¿Cuánto están sufriendo ellos? Los lagartos. Los lagartos, cuando hacían la remediación, encontraban lagartos llenos de petróleo. Tortugas llenos de petróleo, cargando petróleo, caminando ahí. Pero eso es cierto lo que dice OEFA. Plantas medicinales. Lo que utiliza la comunidad está siendo muerto por este derrame. Entonces es serio. Lo que ha dicho OEFA es porque se han ido al campo y han podido ver in situ todo esto. Sí entró ese equipo y por eso lo está poniendo ahí. Esto es totalmente cierto. Sí, ahí todavía cuando fui en el Marañón sacaban el pescado y le abrían
y llevaba adentro negro. Entonces, o sea, me contaban que aunque estaba prohibido, habían familias que nos contaban que a pesar de la prohibición decían, pero ¿qué hago? Mis hijos tienen hambre, ¿qué le doy de comer? Entonces decían, intenté comer y el pescado sabe a petróleo y no, o sea, hasta vómito les había dado, ¿no? Y cuando recién hubo esto de, cuando pasaba los primeros días cuando pasó el petróleo, una señora me contaba, ¿no?, cómo era tan fuerte el olor que, o sea, su bebé que tenía en brazos se puso morado, no podía respirar y tuvo que salir huyendo de su casa para buscar otra donde alojarse porque fue casi al amanecer. Y varias señoras también, ¿no?, que cruzaron por el río Marañón y tocaron el agua contaminada, entonces tenían granos, picazón, granos que le habían salido, y los niños que sin saber habían jugado, se habían llenado de granos y luego estaban con fiebre, dolor de cabeza. Bueno, ni hablar de la gente que recogió el crudo allá en Nazaret, ¿no?, sin protección alguna, que hasta ahora sufren las consecuencias. Malestar general, dolor de cabeza, no pueden exponerse al sol. Imagino que eso también se ha hecho presente a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. Trabajo que se ha hecho sin protección, ¿no?, y que ha afectado mucho. Yo creo que esa presión que ha habido de parte de ellos ha hecho que esta comisión pueda trabajar en la investigación. Ese documento es bueno tener, ustedes creo que lo tienen, y exigirles de allí, hoy que es premier, tiene que trabajar para que se cumpla eso, ¿no? Porque cuando ha sido presidente de la comisión y congresista, en conclusiones él dice que sí es Petroperú el responsable directo. Incluso dice en ese documento que algunos funcionarios de Petroperú eran los que subcontrataban para la remediación a empresas. Entonces, ¿a quién le conviene que siga habiendo más derramas? ¿A nosotros o a estos funcionarios de Petroperú que están ganando en la remediación? Entonces yo creo que ahí es bueno en algún momento plantear este diálogo con el premier para decirle que hoy, que es parte del gobierno nacional, puede hacer algo para empezar a trabajar para que se cumplan todos estos compromisos que ha asumido Petroperú y el propio Estado. Porque nosotros podemos salir a protestar y todo esto demás, pero si el gobierno no tiene esta voluntad política de solucionar estos problemas, nada hemos hecho. Yo creo que es importante el diálogo, que nos escuchen porque es una situación seria la que vive la Amazonía, no solo los Guampis y Abajún, sino también otros pueblos. Y he dicho que los animales no solamente viven allí. La Sachavaca, que ha tomado petróleo acá, de este derrame, se va pasando la cordillera de Campanicás para irse al territorio de Abajún, porque todo este territorio es donde ellos rodean, buscando su aguaje, sus comidas, y además encuentras una Sachavaca, un cazador lo va a matar, pero está lleno de petróleo. Y eso es lo que está diciendo ya, ¿no? Entonces esos son serios problemas al que vive diariamente esta población amazónica, que poco le interesa al gobierno nacional. Esperamos que por este medio, cuando vean esto, se pongan la mano al corazón y digan que sí es cierto lo que nosotros como pueblos originarios estamos viviendo. Son los niños, que puede ser un niño limeño el que esté pasando eso. Creo que desde ese sentimiento tiene que ser algo para que se pueda empezar a remediar, pero remediar de verdad, no remediar de broma, sino de verdad. Aunque esta remediación es irreversible, esta afectación es irreversible, lo que está ocurriendo. Esto no solo va a mirar esta generación, sino va a afectar la generación que va a venir de este petróleo que se ha sentado allí. Y por eso es que nosotros consideramos que el gobierno de turno tiene que asumir en serio
todos estos problemas. Primero decirle a Petroperú que tiene que reparar el oleoducto. Y en segundo lugar, las remediaciones tienen que ser remediaciones de verdad. Y en tercer lugar, habría que ver cómo es que se pueda indemnizar por estas afectaciones a estas comunidades que están sufriendo todos estos problemas. Es interesante lo que planteas porque aparentemente existiría un doble discurso. Petroperú es una empresa estatal que está litigando tanto judicial como administrativamente para no asumir la responsabilidad por los derrames de petróleo. Y por otra parte tienes al hoy día presidente del Consejo de Ministros, que ha sido también presidente de la Comisión de Derrames de Petróleo de la Amazonía, sí, que se expidió en diciembre del 2017. En abril del 2017. Abril del 2017. Entonces, como tú lo planteas, sería prudente en este contexto buscar un diálogo entre las partes, tanto la empresa petrolera, el gobierno y los pueblos indígenas, para consensuar junto con OEFA medidas correctivas que satisfagan a los pueblos afectados y también que busquen un desarrollo sostenible de la actividad. No podemos seguir de alguna forma de espaldas a la realidad y no cumpliendo la palabra empeñada. Creo, como tú lo planteas, haciendo un recuento de todo lo que hemos conversado, que el presidente del Consejo de Ministros debería recibir a los pueblos indígenas afectados por derrames y conversar con él una solución que involucre el desistirnos de estos procesos judiciales, de estos procedimientos administrativos por parte de Petroperú y entrar a un diálogo franco para encontrar una solución. No pueden seguir pagando abogados de primer nivel para eludir sus responsabilidades. Y porque finalmente Petroperú es una empresa del Estado, no estamos hablando de Pluspetrol, que es una empresa privada, ¿no? De Odebrecht, que es una empresa privada, sino que es una empresa que el único accionista es el Estado, ¿no? ¿Qué piensan al respecto? Sí, yo creo que eso es la idea que nosotros tenemos. Pero si no hay una voluntad política desde el Estado, nuestras propuestas van en el aire. Pero nosotros sí estamos aperturados al diálogo. Es el único camino que puede solucionar esto. Nosotros los indígenas podemos salir a protestar, podemos tomar medidas drásticas, vamos a solucionar. Eso no es el camino, eso puede ser otro barco. Entonces eso es lo que hay que evitar. Planteamos diálogo y eso estamos esperando, que ellos puedan decirnos, sentémonos los indígenas, Petroperú y el Estado. Estamos dispuestos a conversar, pero lo que queremos es que Petroperú pueda asumir la inmediata reparación de este oleoducto que está deteriorado, pero en segundo lugar también Petroperú tiene que asumir su compromiso de cumplir con todo lo que ha ofrecido, porque el daño ya está hecho. Y en tercer lugar es que se tiene que indemnizar a estas comunidades afectadas. El gobierno tiene que pensar en eso, así como usted ha dicho, en vez de pagar abogados que tanto le cuesta al Estado, invirtamos en eso. La Amazonía es nuestra, la Amazonía es parte del Perú, no es otro mundo. Pero esta Amazonía que tanto, cuando estamos en eventos internacionales, el Perú se jacta en decir que tiene biodiversidad, que tiene Amazonía, es esta Amazonía la que hay que cuidar, entre todos. Yo creo que por ese lado estamos dispuestos los guapís, que hablar de los guapís porque no represento más, ya no hago hablar de los abajo. Los guapís estamos dispuestos para el diálogo, para plantear esto. No estamos planteando ninguna movilización, ninguna medida drástica. Creo que es el camino al que hay que plantear para que el Estado pueda sentarse a conversar con nosotros, pero también esas mesas de diálogo que se han hecho no sirven para nada, solamente han servido para distraernos a nosotros y finalmente nada. Por eso no queremos mesas de diálogo, queremos que vaya alguien que va a tomar decisiones. ¿Y quién es ese que va a tomar decisiones? Es el primer ministro. El primer ministro, Petroperú, el presidente, el directorio y nosotros los indígenas que estamos siendo afectados, yo creo que nos sentamos a trabajar en esas soluciones. No queremos repetir toda esta situación que vive las 4 cuencas, reuniones de primer ministro, de la PCN y todos los demás, y hasta ahora no se soluciona nada.
Yo creo que tomemos en serio esta situación de la Amazonía, porque es la Amazonía el que está enfermo, es el planeta el que está enfermo. ¿Y quiénes se le están enfermando? El propio Estado lo está enfermando. Y al enfermarse el planeta, nos está enfermando a nosotros, porque somos parte de esta naturaleza nosotros. Exigir acciones concretas que garanticen nuestra vida, nuestra salud, nuestro territorio, nuestra vida. Entonces, si bien es cierto la contaminación ya está, no va a cambiar, eso va a quedar ahí, pero lo que queremos es que no vuelva a repetirse nunca más. Y parece que hacer cambios estructurales, el cambio integral del oleoducto es algo que nos va a dar esa seguridad, y también corregir esas fallas del sistema, ¿no? Del sistema legal ambiental, y bueno, pues actualizar los estudios de impacto ambiental de Petroperú, y bueno, como dice Bryce, ¿no? Ahí hacer y bueno, pues que nos sentemos a conversar. O sea, nosotros como pueblos originarios siempre hemos estado aperturados al diálogo, y se han buscado, y nada, como dice Bryce, no llegar a otro baguazo, ¿no? Porque es nuestro pueblo quien sufre, y queremos que Petroperú asuma sus responsabilidades y se busque una solución concreta y pronto, ¿no? Y que no se siga dilatando, ni que sean tomaduras de pelo, ni nada. O sea, sentarnos a conversar podría ahorrar todos esos gastos que se pueden hacer, como bien lo decías, ¿no? Solo para terminar, me gustaría que resuman la identidad de sus pueblos indígenas en una frase. ¿Qué es lo más importante para sus pueblos indígenas para elaborar sus planes de vida, para encarar el futuro? ¿Qué es lo que aspiran en este 2019 que se viene? Bueno, la Nación Mapis estamos ahora dedicados a elaborar nuestro plan de vida. Sin tener nuestro plan de vida, que es una propuesta de Tarima por el buen vivir, no podemos llegar a sentarnos a conversar con nadie si no tenemos esto. O sea, creemos nosotros que el plan de vida es el que tenemos que llevar bajo nuestras manos para decir al Estado lo que queremos, y sobre esto queremos conversar con ustedes, y no solamente que el Estado, sino con otras instituciones también. Ahí consideramos nosotros que es como objetivo fundamental conservar esta naturaleza, y con eso no quiere decir que tenemos que ponerle vidrios al costado del territorio y dejarlo ahí, ¿no? Sino también cómo desarrollamos actividades en este territorio que va a generar bienestar a nuestra población, proyectos productivos. La gente está sembrando su plátano, su cacao, está sembrando sus peces, entonces hay que trabajar sobre esto. Este año nos lleva a eso, para que podamos nosotros garantizar que la población va a tener una vida buena, así como vivieron nuestros antepasados. Aire no contaminado, ríos limpios, bosques sanos. Eso es lo que queremos nosotros los Mapis, que tengamos para las generaciones que van a venir, porque si no, esta naturaleza no nos va a servir más de 200 años. Nosotros mismos nos vamos a destruir. Eso es lo que estamos trabajando en Mapis. Como bien decía Bryce, también hablar sobre en Shuarrompis es Tarimat Puhut, ¿no? Y abajo es Tajimat Puhut. Los principios del Tajimat Puhut que sean nuestro guía, que son el equilibrio con el ambiente, la sociedad, sin destruir la naturaleza, y nada, trabajar hacia ese crecimiento bajo esos principios, ¿no? En equilibrio con la naturaleza y la sociedad en general, Estado, empresas, personas, siempre bajo ese principio, que es una herencia de nuestros mundos, nuestros sabios, nuestros ancestros. Muchas gracias por su tiempo. No, gracias a ti, Henry.
pues me has dado tiempo para venir acá a entrevistarnos. Gracias.